Mati aquí en el talón, 28 de diciembre del 2025. ¿Con qué pie te levantaste hoy? No es una pregunta trivial. El pie que toca primero el suelo al despertar traza la dirección de tu día, marca el ángulo desde el cual verás la luz. Cada mañana, sin saberlo, estás eligiendo un norte. Hay quienes dicen que el mundo se sostiene sobre los hombros de Atlas, pero antes de que Atlas pudiera cargar el cielo, tuvo que aprender dónde colocar sus talones. Porque sin un anclaje firme en la tierra, ¿cómo sostener las estrellas? Los talones son el secreto olvidado. La arquitectura invisible de cómo habitamos el espacio. Son la raíz de la columna, el cimiento del eje que conecta la base del coxis con la cima del cráneo. Y en todas las mitologías del mundo, los talones guardan un misterio. Son, al mismo tiempo, el punto de mayor vulnerabilidad y la llave para regresar a casa. El talón de Aquiles. Tetis sostuvo a su hijo por el talón y lo sumergió en las aguas del río Styx. Cada parte de su cuerpo tocada por esas aguas oscuras se volvió invulnerable, excepto el pequeño punto donde los dedos de su madre lo sostuvieron. Aquiles creció para convertirse en el guerrero más temido de Grecia, pero murió por una flecha en el talón. El talón que no fue tocado por lo sagrado. Este mito nos enseña algo que olvidamos constantemente. Nuestra mayor fortaleza y nuestra mayor debilidad habitan el mismo lugar. El talón de Aquiles no es solo una metáfora de vulnerabilidad, es un recordatorio de que aquello que evitamos sumergir en las aguas profundas de nuestra transformación será, inevitablemente, nuestra caída. En alquimia, la primera etapa del proceso es la nigredo, enfrentar la sombra, acercarse a la debilidad, atravesar el quiebre que nos saca del centro. Encontrar tu propio talón de Aquiles no es debilidad, es el comienzo del camino. Los talones celestiales. Mira al cielo nocturno. En la constelación de Orión, el gran cazador, hay una estrella brillante que marca su pie izquierdo, Rigel. En árabe, Rigel significa pie o talón. Desde el talón de Orión brota el río Erídano, que fluye por el cielo como una corriente estelar que nace de su vulnerabilidad. ¿No es hermoso? El río celestial que guía a los navegantes nace del talón del cazador. Y hay otra historia de talones en los textos antiguos. Jacob, cuyo nombre en hebreo significa el que agarra el talón o el suplantador. Nació agarrando el talón de su hermano gemelo Esaú, intentando retenerlo, compitiendo por posición desde el primer instante. Jacob pasó su vida entera luchando, con su hermano, con su padre, con un ángel, consigo mismo, hasta que finalmente aprendió que no se trata de agarrar el talón del otro, sino de encontrar el propio. El talón es donde comienza la rivalidad, pero también donde puede terminar. Los talones alados. Hermes, el mensajero de los dioses, no llevaba alas en la espalda. Las llevaba en los talones. Las talaría, sandalias doradas forjadas por Hefesto, le permitían volar entre los mundos, cruzar fronteras, llevar mensajes del Olimpo al inframundo y de vuelta. ¿Por qué en los talones y no en los hombros? Porque el vuelo verdadero no se inicia en la cabeza ni en el corazón. Se inicia en el punto de contacto con la tierra. Hermes podía volar porque primero sabía dónde pararse. Y existe otra historia de talones mágicos. Dorothy, en El Mago de Oz, descubre que siempre tuvo el poder de regresar a casa. Solo necesitaba golpear sus talones 3 veces mientras repetía, no hay lugar como el hogar. Golpear los talones. Activar el retorno. No es magia externa. Es geometría interna. Es volver al ángulo original, al punto de origen, al lugar donde tus 2 pies forman el ángulo recto que te permite pararte en equilibrio entre el cielo y la tierra. Dorothy no necesitaba un camino de ladrillos amarillos, necesitaba recordar dónde estaba parada. El talón crucificado. En las representaciones de la crucifixión, existe un detalle anatómico que pocos notan. Los clavos atravesaron los talones de Jesús, no solo las manos. En algunos relatos arqueológicos, se menciona un clavo largo que perforaba el calcáneo, el hueso del talón, sin romperlo, sosteniendo el peso del cuerpo contra la madera. Ninguno de sus huesos será quebrado, dice la profecía. Pero sí fue atravesado. El talón que sostiene, el talón que carga, el talón que ancla el cuerpo al madero vertical. La cruz como eje entre cielo y tierra, y el talón como bisagra entre la vida y la muerte. Hay algo profundo aquí,
el sacrificio ocurre en el punto de contacto con el suelo. No en la cabeza, las ideas, ni en el corazón, las emociones, sino en los pies. En la acción. En el paso que das o no das. El talón que camina hacia la muerte es el mismo que resucita. Los talones del mundo. Si el cuerpo humano es un mapa del cosmos, entonces la Tierra también tiene sus talones. Hay un lugar en el planeta que funciona como el talón de Aquiles del mundo, la península del Sinaí. Ahí, donde el Mar Rojo se bifurca y el Valle del Jordán se extiende como una falla tectónica de 7.000 kilómetros, desde el lago de Tiberíades hasta Mozambique, el planeta se quiebra. Dos placas se deslizan, se friccionan, se hieren. Es una herida geológica, un aguijón clavado en el cuerpo del mundo. Y no es coincidencia que sea también el epicentro de conflictos eternos. El lugar donde tres religiones se disputan la tierra. El lugar donde la flecha nunca deja de clavarse. Pero hay otro talón, en el extremo opuesto del mundo, la Patallá, en Tierra del Fuego, el punto más austral del pie de Argentina, y el Parque de los Glaciares en Chile. El fin del camino. El talón del mundo toca el agua fría del Canal Beagle, donde el Atlántico y el Pacífico se encuentran. Dos talones. Uno en el norte, clavado y sangrante dejando un mar rojo a su paso. Otro en el sur, quieto, estable y expectante. Entre ambos, el cuerpo del mundo. Y en el medio, dos anclajes muy presentes en mi camino, Egipto y Argentina. Los dos pies sobre los cuales se puede caminar. Desde un tercer punto, quizás Oregon, el origen, se extienden dos direcciones posibles en mi andar personal. Dos caminos. Dos modos de pararse en el mundo. Heel/heel. En inglés, existe un juego de palabras que encierra una verdad alquímica. Heel, talón, y al, sanar, suenan casi idénticos. Para sanar, hay que colocar el talón en la posición correcta. No se trata de buscar una medicina externa, un remedio que alguien más te da. Se trata de encontrar tu propia postura, la posición correcta, algo que los griegos llaman estilos, columna, tu estilo, cómo te vistes, sí, pero también cómo vives. Y desde allí, tu propio ángulo. Los pies, al pararse, deben formar un ángulo de 90 grados, la escuadra perfecta, el ángulo recto que permite que la luz entre correctamente, que las ondas fluyan sin distorsión. Dorothy lo sabía. Pandora lo sabía en cada ángulo de su caja. Los constructores de templos antiguos lo sabían. El ángulo de 90 grados no es arbitrario, es la geometría de la percepción clara. Cuando tus dos pies se anclan en ángulo recto, tres motores se alinean. La mente, la cabeza, el pensamiento, el espantapájaros. El corazón, el pecho, la emoción, el león temeroso. La acción, el vientre, los pies, la voluntad, el hombre hojalata. Estos tres motores son los que te permiten moverte en el mundo. Pero deben estar coordinados. Si la mente piensa una cosa, el corazón siente otra, y los pies caminan hacia un tercer lugar, te fragmentas. Te pierdes. El mago de Oz lo entiende. Es un alquimista de la percepción. La ciudad Esmeralda brilla con una luz que parece mágica, pero la magia está en los lentes verdes que el mago obliga a todos a usar. No es la ciudad la que brilla, es tu modo de mirarla. Y esto nos conecta con las tablas esmeraldas de Thoth, esas leyes antiguas que enseñaban cómo hallar el ángulo correcto de percepción. Porque la alquimia verdadera no transforma el plomo en oro afuera, lo transforma adentro. Cambia el ángulo desde el cual ves el mundo, y el mundo cambia. Pero hay una trampa, la alquimia sin alma se vuelve química. Manipulación. La bruja sabia que se vuelve maligna. La madre que conoce las hierbas pero usa ese conocimiento para controlar en lugar de curar. Por eso la posición del talón importa tanto. No basta con saber dónde está el norte. Hay que pararse en dirección al norte correcto. Atlas y la columna. Atlas sostiene el cielo sobre sus hombros, pero ¿dónde están sus pies? Atlas no es solo un titán mitológico. Es también la primera vértebra de tu columna cervical, la que sostiene el cráneo. Y el cráneo es el mundo. Es el cielo que cargas todos los días.
Pero Atlas no puede sostener nada si el coxis, la base de la columna, no está correctamente posicionado. El coxis es el asiento del peso. Es donde se ancla toda la estructura. Y el coxis se ancla en los talones. Coxis, talones, suelo. Si tus talones no están bien plantados, si no forman el ángulo correcto, toda tu columna se tuerce. Y si tu columna se tuerce, Atlas colapsa. El cielo cae. Por eso en todas las tradiciones espirituales que trabajan con la Kundalini, esa energía que sube desde la base de la columna hasta la corona de la cabeza, se insiste tanto en la postura. En cómo te sientas. En cómo te paras. Porque el viaje de la energía desde el coxis hasta Atlas depende de que el eje esté recto. Y el eje comienza en los talones. Y ahora te pregunto a ti, que estás leyendo esto. ¿Cuál es tu talón de Aquiles? ¿Dónde está el punto que nunca sumergiste en lo sagrado? ¿En qué lugar te sostienen todavía con la mano de otro, impidiéndote la transformación completa? ¿Con qué pie te levantaste hoy? ¿Forman tus pies un ángulo de 90 grados, o estás parado en un ángulo torcido que distorsiona toda tu percepción? ¿Están alineados tus tres motores, mente, corazón, acción, o cada uno tira hacia un lado diferente? ¿Dónde están tus dos anclajes? ¿Cuáles son tus Egipto y Argentina, los dos pies sobre los que te paras en este mundo? Porque hasta que no sepas con qué pie te levantas cada mañana, hasta que no coloques tus talones en el ángulo recto, hasta que no ancles tu coxis para que Atlas pueda sostener el cielo, seguirás caminando en círculos. El mundo se sostiene sobre talones.